Dios les bendiga, amados. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos al canal Vida para Ti. Y hoy estamos en nuestra clase de metanoia, retomando el capítulo 15 de Juan, que es nuestro capítulo de inicio de estos estudios, junto con dos libros que siempre les invité que los consiguieran, ¿verdad? El secreto de la vid y el cantar de los cantares de Watchman Nee. Y que los vamos a estar viendo pues en la medida que el Espíritu Santo nos vaya guiando y vaya supliendo esa necesidad. Y hoy retomamos nuevamente el capítulo y, como les he explicado también, entramos y salimos del capítulo para ir cubriendo las necesidades, preguntas que van surgiendo a través de las clases, y luego que se suplen esas, volvemos y retomamos. Así que ese es el paso que vamos marcando, porque aquí no tenemos prisa, aquí vamos supliendo cada necesidad que va surgiendo. Entonces, habiendo cubierto algunas dudas de la oración y entre otros temas que se presentaron, retomamos. Y como ya hemos estudiado, ¿verdad?, acerca del capítulo 15 de Juan, y hemos establecido, ¿verdad?, que nuestro Señor es nuestro labrador. Nosotros somos su pámpano, ¿verdad? Y como buen labrador va a procurar que demos buenos frutos. Ya todo eso lo hemos estudiado en las clases de inicio. Aquellos que no las tomaron pueden verificarlo en el canal. Creo que no van a estar todas porque nosotros lo dábamos en vivo, estas clases. Y las que se dieron en vivo, esas nunca se subieron al canal como tal. Luego fue que decidimos entonces grabarlas todo el tiempo en el canal para que todos tuvieran acceso, ¿verdad? Y tal vez no encuentren las de inicio, pero en las que se subieron ya en el canal, yo siempre hago referencia a las primeras. En fin, que no se preocupen porque yo siempre hago repasos. Me gusta ponerlos al día cuando doy las clases. Así que voy a pretender hacer eso para tomar la clase de hoy. Para aquellos que no estuvieron al principio, pues hemos estudiado el capítulo 15 de Juan, ¿verdad?, donde nos habla acerca de la relación que debemos tener con Dios y permanecer en esa relación. Y nos compara, ¿verdad?, a Jesús como la vid. Dice, Jesús continuó diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre el agricultor. Toda rama que en mí no produce fruto, mi Padre la cortará, la quitará. Y toda aquella que produce frutos, mi Padre la limpiará, como buen agricultor, para que produzca aún más. ¿Okay? Ustedes que ya están limpios por medio de la enseñanza que les di, permanezcan en mí, como yo también en ustedes. Así que nos habla acerca de un proceso de unidad, ¿verdad?, de permanencia de nosotros como ramas, como pámpanos, adheridos a la vid. Y entonces, en esa relación, se espera entonces que haya fruto. Como todo buen árbol, ¿verdad?, se espera que haya fruto. Cuando eso no acontece, el Padre, que es el labrador, el agricultor, va a procurar verificar qué es lo que está pasando. Y les expliqué en las otras clases cómo es que los viñadores trabajan, ¿verdad?, en sus viñedos, y cuando las ramas están tendidas en el piso y están llenas de polvo, se ensucian y todo ese polvo provoca pesos en ellas. Todo eso lo hemos estudiado ya, cómo él las levanta, sacude, ¿verdad?, las pone arriba en el palito, las amarra bien para que no se vuelvan a caer. Hay un proceso de limpieza. Ese proceso de limpieza, desde la perspectiva espiritual, también Dios lo trabaja en nosotros. Cuando ve que no hay fruto en nuestra vida espiritual, Él va a evaluar qué es lo que está pasando para levantarnos y que podamos dar fruto. Qué lindo, ¿verdad? Porque la expectativa y lo que se espera realmente es que demos fruto.
Por lo tanto, Él está pendiente de ese crecimiento, ese desarrollo en nuestra vida espiritual. Por eso son las clases que siempre traemos para acompañarnos en este crecimiento e identificar con la ayuda de la palabra aquellas cosas que estén impidiendo. Entonces, cuando ese fruto no está, cuando ese crecimiento se está estorbando, viene el agricultor a ver qué está pasando en las ramas. Entonces aquí la limpia, la sacude, le quita toda la costra, todo eso, ¿verdad? La quereza, todo eso que se le adhiere a la hoja y la enferma. Ese proceso lo hace Dios en nuestra vida. Aquí el problema está en que muchos de nosotros no lo comprendemos. No entendemos qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y precisamente hoy de eso se trata el tema. Qué importante es que podamos conocer lo que está haciendo el labrador en nuestra vida, lo que está haciendo el Espíritu Santo, la palabra de Dios en nuestra vida. Porque si lo confundimos, y eso es lo que sucede muchas veces, y yo me identifico mucho con el autor de este libro, Secretos de la Vida, de Bruce Wilkinson. Aquellos que no lo tienen, les invito a que lo consigan. Un libro muy hermoso, especialmente para las personas que están comenzando en el Evangelio, que es medular tener este librito también, sobre todo la Biblia, pero el librito nos ayuda a comprender la obra de santificación que Dios hace en nuestras vidas, para no confundirnos y que no suceda lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, incluyéndome yo. Por eso me identifiqué tanto con el autor cuando dice en el libro, y lo voy a citar, dice: yo luché con ira y confusión por muchos años, porque tomaba equivocadamente como disciplina lo que era un proceso de poda. Cuando parecía que era un intenso periodo de agonía, me asediaba a mí, a mi familia o a mi ministerio. Lo volvía todo al revés, en busca de esa clase de pecados grandes que estuvieran causando las incomodidades por lo que pasaba. Y entonces, al él confundirlo y ver que nada surgía, ahí es donde, al no comprender lo que Dios está haciendo en nosotros, nos enojamos contra Dios, nos da amargura, desconfiamos de Él, nos alejamos y se afecta nuestra relación con el Señor. Y esto es lo más importante, mis amados, que yo quiero hoy compartirles. Haga de esta enseñanza una suya, como de esos clases cuando usted llega a la universidad y le dan unos cursos medulares que son básicos, son como esa zapata, esos principios básicos, es como la matemática en esos primeros años, ¿verdad? Que lo más importante es, como dicen, si usted aprendió a sumar y restar, no hay problema, después lo otro se le va a hacer más fácil. Es como esa base que le va a ayudar a trabajar con todo lo demás, ¿verdad? Pues se aprende a sumar, a gestar, después a dividir, después a multiplicar, después vienen ecuaciones, después vienen... Todo eso es, a medida que van pasando los grados, pues se va complicando, ¿verdad? Entonces, pero si usted tiene esa base, se le hace más fácil y puede dominar lo otro y trabajarlo con más facilidad. De igual manera, cuando nosotros tenemos este conocimiento y este entendimiento, es como entender lo que Dios está haciendo en mi vida. Tú estás claro lo que está Dios trabajando en este momento en tu vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? Son preguntas que yo quiero que las anotes, porque sé que esta clase hoy te va a arrojar mucha luz, y mi confianza y esperanza es que te dé como ese norte, como yo digo, te ubique para que puedas, si estás atascado y es por una razón equivocada, puedas identificarlo y salir de ese bache cuanto antes. Entonces, quiero que anotes estas preguntas y las trabajes en tu libreta, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación con Dios ahora mismo? Si esa relación está afectada, ¿verdad? Que tú sientes que está distante, que está fría, que
como decimos por ahí, piso y no arranco. No sé qué pasó, pero no es lo mismo. Lo que sea que tú anotes ahí. Lo segundo que te voy a pedir es que identifiques qué pasó, qué le afectó. ¿Desde dónde, desde qué tiempo tú puedes ver que eso pasó? ¿Qué lo causó? ¿Ok? Entonces, como él dice aquí que estaba en ira, estaba en confusión, estaba en amargura, estaba molesto. Entonces, cuando muchas veces nos sucede esto, no sé si le ha pasado, que usted ve que no fluye la oración, no fluye la palabra, qué sé yo, como que es un desierto. Ay, pareciera que los cielos están cerrados. Usted se desanima, usted empieza a buscarse pecado, a ver si hay algún pecado, algo que usted haya hecho, que haya afectado. Entonces usted se examina, ¿verdad? Y se busca ahí, como yo digo, buscándose y no encuentra nada, así que por lo menos usted esté consciente, porque hay veces que estamos claros, pero que usted no lo dice, pero Señor, es que yo, hasta donde yo entiendo, pues yo no he hecho nada así como para que esté este desierto y esta situación tan difícil, que yo no fluyo, ¿verdad? Entonces usted ahí sigue buscando y tratando de hacer las cosas correctas, y los días pasan y nada, y usted le pregunta a Dios y sigue como David, ¿dónde tú estás? Parece que estás enojado conmigo, y uno sigue, ¿verdad? Y hasta en este proceso, como le pausó el autor del libro, hasta se enojó con Dios. Tenía ira. Recordamos la experiencia de Job, que no entendía lo que le estaba pasando en su vida. Y quería una audiencia con Dios porque él entendía que en él no había pecado, ¿verdad? Y cuando caemos en esas situaciones, como que nos detenemos en tiempo y espacio tratando de comprender lo que está sucediendo en nuestra vida. Entonces, si hoy aprendemos esto, se nos va a hacer más fácil manejar la situación, entender la situación, aceptar la situación o cambiar la situación. Hay unas que vamos a ver que sí están en nuestras manos cambiarlas, y otras no. Si aprendemos estos principios bíblicos, te aseguro que se nos va a hacer el proceso mucho más llevadero. Entonces, esto parece a veces mucho como un ciclo, ¿verdad? Que nos pasa en cada momento o en cada temporada de nuestra vida con el Señor, que realmente son innecesarios en la medida que nosotros podamos aprender y comprender lo que Dios esté trabajando en nuestra vida. Entonces hay dos palabras que yo quiero que tú anotes en tu libreta, que siempre que te encuentres en estos procesos te preguntes en cuál puedes estar. ¿Ok? Dos palabras: poda y disciplina. O poda o disciplina. Tú vas a verificar en cuál de ellas tú te encuentras. ¿Ok? Entonces, para ir arrojándote un poquito de luz, lo que es, por ejemplo, la disciplina, vamos a empezar por la disciplina, que esa también todos los hemos experimentado en un momento dado de nuestra vida y la seguiremos experimentando, ¿verdad? Porque el amor de Dios no nos va a dejar sin ese trato amoroso de parte de Dios. Entonces, la palabra del Señor nos habla que es importante que nosotros lo podamos tener presente. En Hebreos, el capítulo 12, dice: Dios corrige y castiga a todo al que ama y que considera su hijo. Márcalo bien. Hebreos 12, 12:6. Estoy buscando aquí la traducción de la TCB también. Estoy leyéndote el lenguaje actual. Y 12:6 dice, el lenguaje actual lo lee: Hijo mío, no menosprecies las instrucciones del Señor como si fuera algo sin importancia. No te pongas triste cuando Él te reprenda,
porque Dios corrige y disciplina a todo aquel que ama y considera a su hijo. ¿Ok? Entonces dice, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien nos duele, pero el resultado va a ser bueno. Y nos invita entonces a recibir la corrección de Dios. Vamos al tema. Cuando hablamos de la disciplina, estamos hablando de una corrección de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre como un educador paternal, que nosotros sus hijos, aquello que Él ve que estamos haciendo mal, Él nos va a corregir porque Él nos ama. Y esa corrección nos va a provocar dolor, nos va a provocar tristeza. Y es necesario porque, como dice Juan 15, el labrador va a ver que si el pámpano no está dando fruto, él va a verificar qué está impidiendo. Y nosotros, que somos sus hijos, sus pámpanos, si no estamos dando fruto, hay dos áreas en nuestra vida que Él va a trabajar, tanto nuestra naturaleza pecaminosa, lo que es el pecado, lo va a trabajar con la que disciplina, con la corrección, y nos va a doler, claro que sí. Así que anota ahí que cuando estamos hablando de la disciplina, esto se refiere a la conducta nuestra de pecado, cuando cometemos pecado, cuando transgredimos la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, eso te va a dar un norte siempre para que tú te ubiques en tu relación con Dios y sepas entonces qué está trabajando Dios en tu vida. Sumamente importante. Te lo voy a ir explicando. Porque la disciplina entonces tiene también el objetivo de la santificación, igual que la poda. Pero son diferentes y no las debemos confundir, porque cuando las confundimos, ahí vienen nuestros enojos con Dios, nuestro coraje con Dios, nuestro distanciamiento con Dios, porque no comprendemos. Y cuando lo confundimos, no respondemos de la manera correcta. Por lo tanto, pasamos mucho tiempo en un área en el cual pudimos haber avanzado hace mucho rato. Ok, entonces, importante aquí. Cuando trabajamos en este aspecto de la disciplina, tiene un área muy diferente a la de la poda. ¿Ok? Ya te hablé de la disciplina que tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de la poda, ¿verdad? La poda es ese quitar, ese remover aquello que esté estorbando el crecimiento. ¿Ok? Cuando estamos hablando de poda, estamos en otra área de nuestra vida en el que el labrador está trabajando con procesos de nuestra vida pasada, apegos, prioridades, asuntos no resueltos, todo aquello que va a impedir que también nosotros avancemos. Y nos va a provocar y nos va a llevar a unos escenarios de vida para trabajar con eso no resuelto que va a salir a flor de piel en medio del escenario que Dios trae para removerlo. Vamos a ver por la palabra un poquito más lo que le estoy explicando acerca de este tema. ¿Sí? Igual que la disciplina, en el momento no es agradable, pero el resultado va a ser de bendición para nuestra vida. Lo importante es que nosotros podamos
comprenderlos y aceptar el proceso que Dios está trabajando en nuestra vida. Así que cuando estamos en un proceso de disciplina o de poda, nos vamos a hacer las siguientes preguntas, que el autor nos da una guía muy bonita y que nos arroja luz para podernos ubicar. Te las voy a compartir para que las tengas presente en el momento en que estés atravesando una situación que no comprendes qué está pasando, de qué se está tratando, lo que está pasando en mi vida, y a través de estas preguntas puedas aclarar si es un proceso de poda o de corrección. Amén. Vamos aquí. Las dos provocan dolor, tanto la corrección de Dios, la disciplina, como la poda, porque en la poda también te remueven y te quitan cosas que para ti tienen mucho valor, son de mucho peso. Y soltar cosas y entregar no es tan sencillo, ¿ok? En la disciplina, ay hermano, eso es, mire, violento también, porque es un proceso de mucha humillación, de reconocimiento, porque en el tema de la disciplina, Dios está trabajando con el pecado. Manténlo bien clarito ahí. En el tema de la poda, del quitar, Dios está trabajando con tu yo, con tu ego. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos de la disciplina, esta corrección, este aloncito de oreja, como yo le digo, de parte del Señor en nuestra vida, viene por causa de que estamos haciendo algo incorrecto. Luego vamos a ver ejemplos en la Biblia, pero estoy poniéndote aquí los principios básicos que debes tener presente. Entonces aquí, ya sabes, cuando es disciplina, que te va a causar dolor, desánimo, desaliento, tristeza, esta sucede por algo que estás haciendo incorrecto. En la poda, en ese remover, en ese entregar, en ese quitar, sucede lo contrario. Es porque estás haciendo algo correcto, porque vas por el buen camino, pero como la palabra de Dios dice que el que da fruto, lo llama Dios a que dé más fruto. El que se cree santo, santifíquese más. Así que como es un proceso de santificación continuo, el que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, siempre va a estar ¿qué? Removiendo áreas en nuestro crecimiento de desarrollo espiritual, y en cada etapa de nuestro caminar, Él va a trabajar. Y a veces los hermanos me dicen, ay pastor, ya conocemos, ¿verdad? Hay como unos tiempos. A mí no me gusta hablar de temporadas, ni nada de estos, ni nada de este vocabulario que se utiliza mucho ahora, pero mal usado en el sentido de las temporadas de prosperidad. No, a lo que yo me refiero que son los tratos de Dios en nuestra vida como hijos suyos para llevarnos a un crecimiento y a una santidad, para conformarnos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pues si quieres hablar de temporada, esas son las temporadas bíblicas. No son temporadas que para prosperarte más, no. Son temporadas para santificarte más. Si estamos hablando en esos términos, yo ahí me apunto. ¿Ok? Esas son las temporadas que habla la Biblia. Sí, porque hermano, uno escucha a veces toda esta jerga que se ha introducido dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? De las temporadas que Dios te lleva, pero que son para llevarte a más abundancia. Sí, amén, todo eso. Lo único que como el enemigo lo tergiversa desde una perspectiva bíblica, todas esas temporadas y toda esa abundancia es a conformarnos más al carácter de Jesucristo. Y tiene unos tratos con nosotros y nos lleva así a unos desiertos. Y nosotros notamos que hay veces que tenemos un tiempo como de tranquilidad, y luego viene esa vorágine otra vez, ¿verdad? Y como que de momento nos meten
en unos procesos que ni esperábamos. Eso es el Espíritu Santo de nosotros tratando con nosotros. Esos son procesos de poda. Los procesos de poda, que nosotros no los provocamos. Eso nosotros no los provocamos, los procesos de poda, de quitar. Eso es una obra del Espíritu Santo. Ningún líder puede hacer eso en ninguna oveja. Nosotros le explicamos lo que hace el Espíritu Santo para poder entender unas cosas, pero eso es una obra individual y cada uno va a su paso. ¿Ve? Ahora, cuando estamos hablando del proceso de disciplina, ese siempre va a ocurrir en nuestra vida siempre y cuando nosotros pequemos. En otras palabras, el proceso de disciplina y de corrección va a ser tan frecuente en nosotros como frecuente sea que pecamos. ¿Ve? Por eso te decía al principio, hay unos que tú los puedes detener, hay unos de los que te puedes librar. Pero del que nunca nos vamos a librar es el del proceso de poda, que es un proceso de santificación. ¿Me entendieron, mis amados? Si tiene duda, me escribe en los comentarios, que aquí no hay prisa. Este tema es bien lindo y hay que cogerlo suavecito para poderlo entender y poderlo internalizar y aplicar en mi crecimiento espiritual, que es lo más que me interesa. Así que por hoy, no te quiero cargar con mucha información. Vamos a cogerlo, Dios mediante, miércoles tras miércoles, el tiempo que nos tome, y podamos ver ejemplos bíblicos, podamos identificar hasta que tú puedas tener claro el concepto de poda y disciplina. Esto te va a ayudar un montón a no enojarte con Dios, a cooperar con Dios cuando sepas qué es uno y cuál es el otro. Ejemplo, si yo sé, ya conozco los conceptos y ya bíblicamente lo entendí, porque lo vamos a ir viendo como ya comenzamos a ver Hebreos capítulo 12, que nos dice que Dios como nuestro Padre nos va a corregir y que siempre que hagamos algo que está mal, nos va a venir la corrección, como cuando tenemos nuestros hijos y se hacen algo mal, lo corregimos. Pero mientras el muchacho esté bien, pues no hay nada que intervenir. Vamos viendo. Entonces, en este proceso de disciplina, quiere decir que yo lo puedo detener. ¿Entendió? Mire qué cosa más linda. Y qué mejor ejemplo que tenemos, la experiencia de David cuando pecó, que es uno de los ejemplos clásicos que yo uso, ¿verdad? Que decía David, mientras callé, envejecieron mis huesos, en el Salmo 32. Quiere decir que mientras David no se arrepintió, tenía remordimiento, no confesó su pecado, no se arrepintió, él estaba en un proceso, mire hermano, en una depresión, en una angustia, en una amargura. Tremenda. Diferente cuando vemos la experiencia de Job. En el caso de Job, dice la palabra, ¿verdad?, que Satanás lo pidió para probarlo y Dios lo permitió. O como Pedro, ¿te acuerdas cuando Jesús le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte? El Padre lo ha pedido, pero yo he orado por ti para que pases la prueba. ¿Ven la diferencia? Hay procesos que son de santificación. ¿Y qué pasó en la vida de Job con todas esas pruebas que le vinieron? Porque la poda, Dios la trabaja a través de unas pruebas que vamos a ir viendo. Entonces, la finalidad de la poda y el fruto de la poda es más santificación, más conocimiento de Dios. ¿Qué dijo Job al final? Dios mío, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, su conocimiento de Dios aumentó, fue más profundo. Su conocimiento de él mismo, que él se creía santo, él se descubrió que no era tan santo. Por lo tanto, se cumple ahí lo que dice la palabra. El que se cree santo, santifíquese más. O sea, él, ante la santidad de Dios, ante la grandeza y majestuosidad de Dios, mire, no hay santo que se crea santo. Vamos a ponerlo así. Uno se siente un vil pecador. Aunque delante del Señor, mira, Él es justo. Pero es que ante la presencia de Dios, imagínese, ¿quién se va a creer santo?
Vamos viendo. Entonces hubo un crecimiento espiritual, hubo una conciencia que se transformó a una dimensión y a un nivel espiritual de mayor conciencia del mundo espiritual, a una mayor conciencia de él como pecador y de Dios como que su Señor. O sea, hubo un crecimiento. Siempre en la poda va a haber un crecimiento. Dios nunca va a permitir un trabajo en ti de quitar de dolor que no sea para llevarte a un crecimiento, a que avances más. Ahora, en la disciplina es diferente, porque es algo que uno mismo se lo busca. Vamos a ponerlo así, esa se la buscó uno. Si David no hubiese pecado, esa no le hubiese llegado. ¿Entendió? O como decía un predicador una vez, decía, identifica si es vara o corrección. Entonces, esto es bien importante. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas viven, por ejemplo, cuántas personas viven enojados con Dios, alejados de Dios? ¿Cuántos cristianos tienen pleitos con Dios y tienen coraje con Dios aún yendo al templo? Porque no logran comprender lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y confunden. Porque si es pecado, ¿y por qué esto me está pasando? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Y no internalizan que es por causa de pecado, y a veces no es un pecado tan evidente. No es algo que usted robó, que usted mató. A veces hay pecados de rebelión, de soberbia. ¿Me está entendiendo? Hay unos pecados en el corazón que se adhieren, que muchas veces Dios nos tiene que hacer conscientes de ello. Y de rebeldía, de desobediencia, de querer hacer mi voluntad y no la de Dios. Y entonces venimos y caemos en unas situaciones. O hay veces, hermano, que ha pasado, y esto es bien importante, y no tiene nada que ver con poda. Es simple y llanamente que lo dice la Biblia, lo que tú siembras, eso vas a recoger. Y no lo recoges hoy, lo recoges durante 2 o 3 años. Entonces, si bien que Dios nos perdona, eso no significa que vamos a tener que recoger lo que sembramos en ese tiempo. Dios nos perdonó, pero la cosecha viene. Dios perdonó a David, pero la cosecha la tuvo que recoger, porque dice la palabra que en su casa jamás hubo paz. Se murió confiando en la fidelidad de Dios, que por encima de lo que él hizo, Dios seguiría obrando en su casa, pero no se libró de esa. Vamos viendo. Entonces, qué importante es que a mí no se me olvide yo tener esto presente, disciplina o poda. Me voy a detener aquí. Espíritu Santo, ayúdame y dame discernimiento. Yo necesito entender por qué yo estoy en esta condición de depresión, de angustia, de confusión, de amargura. Mire, yo le voy a ser honesta. Cuando yo hago estos ejercicios y yo me meto bien profundo y trato de ser lo más honesta conmigo misma, uno identifica que muchas de las situaciones que ya vivió, unas de las que está viviendo y tal vez unas con las que morirá, fue por causa de ¿qué? Del pecado. ¿Cuál es pecado? Rebelión, desobediencia, ignorar el consejo, porque eso es rebelión, por necedad. Hermano. Y después dice la palabra que vamos a recoger lo que sembramos. De esa yo tengo una lista, hermano, que no podemos amanecer. Las tengo claras. ¿Y en qué importante es que usted tenga eso claro? Qué importante es que yo reconozca que Dios es justo, que sus caminos son rectos, que yo reconozca mi maldad, mi rebelión y libere a Dios de culpas. Porque mientras eso no ocurra, yo no voy a avanzar en mi vida espiritual. Mientras yo esté confundiendo la poda con la disciplina, yo no voy a avanzar.
y yo no voy a vivir en paz con Dios. Pero hermano, qué lindo es cuando David dice, mientras callé envejecieron mis huesos. O sea, él estaba ahí, él sabía muy bien lo que hizo. Él sabía muy bien por qué le vino esa depresión. Él sabía muy bien por qué estaba en ese tiempo de amargura, de angustia. Él no tenía paz, no dormía. Tenía bien clarito lo que hizo en oculto. Escuche bien, porque esto es el punto. Lo hizo en oculto. Nadie lo sabía. Pero él sabía muy bien lo que hizo. Y no tenía paz. Cuando David decidió, cuando Dios lo confrontó con su verdad, le dijo, estás así por esto, por esto, por esto y por esto. Y decidió pedir perdón, arrepentirse. Se acabó la disciplina. Entonces, ¿cómo fue que Dios trató con David? Escúcheme bien. Yo creo que aquí nos vamos a quedar porque no sé si me dé mucho tiempo, pero me interesa esto muy bien. Porque, mire, escuchamos que si la salud mental se está perdiendo, que no hay salud mental, que la gente no duerme, que la gente está aquí, que la gente está allá. Y amén, que hay muchas situaciones por las cuales se puede entender. Claro que sí, claro que sí. Inflación, costo de vida, bueno, muchas cosas injustas, ¿verdad? Sistemas opresivos, todo eso. Pero aún así, cuando usted vive en paz con Dios, ni eso lo alcanza. Porque usted tiene una confianza en que Dios lo guarda, lo protege, suple sus necesidades. Es que toda la raíz viene por la parte espiritual, porque cuando usted está bien con Dios, aunque le va a venir los miedos, a todos nos vienen los miedos, la incertidumbre, tantas malas noticias. Mire, cuando uno sigue viendo todo lo que está pasando y ahora con tanto acceso a la información, uno dice, Dios mío, pero entonces usted va a la palabra, usted se mantiene en comunión con Dios y usted mantiene la paz. ¿Ves lo importante de la parte espiritual? Ahora, ¿cómo fue que Dios trabajó el pecado en David para corregirlo? ¿Cómo fue que vino ese castigo? Bueno, mire a ver si usted fluye en la oración. Mire a ver si usted clama y clama y quisiera cantar y no fluye. Mire a ver si usted entiende la lectura de la Biblia. El insomnio, la ansiedad. Dice, se le acabaron las fuerzas. No podía dormir. Se sentía, mire, seco, espiritual y físicamente enfermo. Estaba enfermo, tanto físico como emocionalmente. Entonces, hay procesos en nuestra vida que nos tenemos que detener y meditar. ¿Por qué yo estoy en esta condición? Porque usted me va a perdonar, hermano. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Si usted está en paz con Dios, ¿verdad? No tiene conciencia que el Espíritu Santo lo esté redarguyendo de pecado y está pasando por pruebas violentas. Es una cosa interesante. Por más pruebas, por más embate que usted tenga, es la experiencia de Pablo. ¿Me entiende? Estamos derribados, pero no estamos derrotados. Hemos pasado por pruebas, por azotes, hayan pasado hambre, naufragio. ¿Qué no había pasado Pablo? Pero tenía un espíritu de vida, tenía una fortaleza espiritual. La vamos a ir viendo. Tremenda, hermano. Porque todo eso era ¿qué? Proceso. Y aún Pablo enfermo, que si el aguijón que tenía para aquí para allá, oraba a Dios, Señor le decía, pues amén, Señor, esto es para más santificación, sigamos, porque eran procesos de tratos de Dios para más santificación en él, mayor gracia.
Y usted se siente que aunque usted tenga toda esa vorágine, tenga todas esas tempestades y situaciones en su vida, usted no cae en amargura, usted no cae en crisis, usted no cae en depresión. Cuando eso viene, usted habla con el Señor, Dios le da entendimiento, lo levanta y usted sigue. Humanamente usted puede decaerse, usted puede afligirse, usted puede sentir que como que se está hundiendo, pero usted dice, Señor, ayúdame, dame entendimiento. Y Dios te dice, tranquilo, estoy tratando aquí, estoy tratando allá, síguelo. Y usted cae en la paz otra vez. Es muy diferente cuando hay un proceso de pecado, que no lo reconocemos, que andamos en rebelión. Es diferente. Es diferente. Porque en este proceso de pecado, donde usted no quiere reconocer su condición, como David, se va marchitando, se va secando. Sin embargo, cuando él confesó su pecado y le rogó a Dios, entonces su espíritu fue vivificado y tenía ya entonces deseos de cantar, de alabar, de testificar de Dios. Fue levantado nuevamente. Una vez fue sincero con el Señor. Entonces aquí es bien importante que nosotros podamos, en este proceso que estamos, identificar la causa de la situación. Otra de las cosas es que cuando estamos en procesos de disciplina, usted se siente con culpa, con tristeza, en un dolor intenso como este Salmo 51, Salmo 32 de David, que reflejan la condición en la que él cayó por causa de su pecado. Sin embargo, cuando usted está en la poda, que es lo que yo le decía, por ejemplo, de Pablo, de Jesús mismo, en medio del dolor que él sufría, ¿verdad?, en los días de su carne cuando estuvo aquí, y también dice que fue probado. Sin embargo, nunca se afectó su relación con Dios, porque cuando tú estás en la poda, esa relación con Dios nunca se afecta. Hay comunión, a pesar del proceso que esté violento, de las pruebas, de la dificultad. Tú mantienes esa comunión con Dios. Acuérdese que el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, a pesar de lo que uno esté pasando, como uno esté en paz con Dios, uno puede mantenerse hablando con el Señor, uno tiene paz, a pesar de las circunstancias y de las pruebas. Entonces, cuando estamos en ese proceso, por ejemplo, de la disciplina, la acción correcta en el caso de la disciplina es dejar de pecar. En otras palabras, arrepentimiento, apartarte de aquello que estás haciendo mal. E inmediatamente, escuche bien, ese tiempo de corrección se terminó. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Ahora, cuando estamos en un tiempo de prueba, como dice Santiago, hay que darle tiempo a que esa prueba establezca lo que Dios está trabajando. ¿Ve? Entonces, hay que dejar y entregarnos en las manos del Señor para que Él siga trabajando aquellas áreas que está santificando. Anota bien todo esto, porque cuando estemos estudiando un poquito más los ejemplos puedas ver la diferencia. Quiere decir que en la poda, en ese trato de santificación con el Señor, cuando está trabajando diferentes áreas en mi vida que tiene que quitar, yo lo único que tengo es que permitirle que lo quite, entregar. Y parece sencillo, pero no es tan sencillo. Y muchas veces la poda toma mucho más tiempo porque nos resistimos a soltar. Y en esta poda, hasta que no se establezca lo que Dios quiere establecer, en otras palabras, Dios se va a asegurar muy bien de que eso sea entregado, de que eso sea santificado.
Entonces, si yo ya tengo este conocimiento de que Dios me está pidiendo que entregue algo que me está haciendo de impedimento a nosotros para avanzar, entre más rapidito yo lo entregue, y si se me hace difícil, se lo digo: Señor, esto está difícil, esto para mí es bien importante, esto es de mucha prioridad, y hay veces que usted no puede, punto, tiene que venir el Señor y arrancarlo, porque usted no va a poder. Pues resígnese ahí y deje que el Espíritu Santo haga la obra. No trate de santificarse usted, porque se va a frustrar, se va a sentir culpable, se va a sentir condenado. Va a venir el diablo y lo va a acabar. Tú eres un hipócrita, mira que tú dices que tú amas a Dios y no le puedes entregar eso, no puedes hacer esto. ¿Tú qué dices? Mire, hermano, una cosa es decirlo y otra cosa es cuando nos meten en el proceso. Por eso es una obra del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu... Usted lo único que tiene que estar dispuesto. Señor, esto está fuerte, pero si es necesario, nos vamos para Getsemaní como Jesús. Padre, esta es tu voluntad, yo la acepto, pero ayúdame, dame el poder para entregarlo. Eso fue lo que le dijo Jesús. Padre, estoy triste, porque él tenía que entregar su vida. Una parte de él no quería. Nosotros también tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Eso es ser hipócrita? No, somos humanos. Y Jesús nos entiende. Él estuvo ahí. No permitas que el enemigo te confunda, porque el enemigo ahí toma ventaja para hacerte creer que eres un hipócrita, que eres un carnal, que mira, que después que hablas y a la hora de la verdad. No escuches al enemigo. Es el Espíritu de Dios trabajando en tu vida para llevarte a mayor santificación. ¿Ok? Aquí no hay rebelión. Aquí solamente es pura humanidad. Que la Biblia lo dice. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Qué hacemos? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Oren. Oren. Para que no caigan en la tentación. ¿De cuál tentación? Bueno, de satisfacer mis deseos y no los de Dios. Como yo no quiero hacer eso, yo le voy a pedir al Señor, como hizo Jesús en Getsemaní: Padre, ayúdame. Ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Porque yo lo que quisiera es no morir, pero que se haga tu voluntad. Entonces, en este momento, si es poda de algo que hay que entregar, acuérdate que la poda trabaja con el yo, con tus deseos, con tus planes, con tus pasiones. Todo lo que tiene que ver contigo. Y sabes que en este momento Dios te está pidiendo que eso hay que quitarlo, hay que echarlo a un lado. Eso no es tan fácil. En un área en mi vida, Dios tuvo que trabajarlo. Yo no lo pude entregar. Lo arrancó. El Señor, aquí estoy. Arráncalo, porque yo voluntariamente está difícil para yo quitarlo. Pero aquí estoy dispuesta. Dios lo que está buscando es un corazón dispuesto para hacer la obra. Entonces, mi amor, aunque tú sepas que eso te gusta, que es prioridad en tu vida, que estás claro que te está haciendo de estorbo, pero por encima de todo eso, tú quieres hacer la voluntad de Dios, pues no estás mal. Simplemente eres humano. Entonces, ¿qué tú le vas a decir? Señor, heme aquí como Jesús. Esto me provoca tristeza, porque es algo que yo quiero mucho. Es algo que yo atesoro tanto, que yo lo anhelo. Y te va a doler. ¿Cómo no te va a doler? Te va a doler. Pero tienes claro que hay que entregar. ¿Qué Dios te está pidiendo hoy que tienes que entregar? Que te va a doler. Pero que sabe que si no lo entregas y no lo echas a un lado, va a detener tu paso. Entonces, Señor, ahora que me estás dando entendimiento, pues que se haga tu voluntad. Y déjalo ahí. No vayas a arrancártelo. Eso no funciona. No funciona. Nosotros no nos podemos santificar. Es una obra del Espíritu Santo. Simplemente, Padre, gracias porque me has dado entendimiento.
que se haga tu voluntad en mí. Yo quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Si entiendes que esto no me conviene, lo pongo en tus manos. Y deja que Dios lo quite. Él sabrá cómo lo va a quitar. ¿Ve? Entonces, en la medida que yo estoy ya consciente, yo lo hago morir con la ayuda del Espíritu Santo. Hay unas que las podemos colaborar y seguir quitando y santificar, y hay otras que Dios tiene que venir a arrancar porque no hay manera. Pues déjaselo al Señor. Él es nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Yo hubo cosas en mi vida que eran demasiado, pero que demasiado de mucho valor para mí. Mi profesión, sí. Mi formación académica, mire qué cosa. Habían unas cosas que para mí estaban tan adheridas que Dios me... Entonces mire cómo Dios va a trabajar. Dios no te va a violentar, mi amor. Dios no te va a acabar como decimos acá. Dios te va a convencer, te va a traer con cuerdas de amor. Tampoco es que tú vengas con trompa, como decimos, enchismado. No, eso no funciona. Dios te va a traer con cuerdas de amor. Entonces, como yo no lo quise entender, lo pude haber entendido, pero no lo entendí. Era demasiado importante para mí. Pues, ¿qué hizo el Señor? Pues, sigue caminando. Y con el pasar del tiempo, escuche, me convenció a través del dolor. Y a través del dolor lo arrancó. Y me convencí de que no hay libro mejor que la Biblia. No hay mejor conocimiento que el de la Biblia. Y se arrancó. Un proceso de santificación. Vamos viendo la diferencia. Así que van a haber asuntos en tu vida que Dios va a tener que trabajar contigo fuertemente. ¿Qué cosas hay tan de prioridad en tu vida que tú dices eso está difícil? Es más, hay personas que prefieren mejor alejarse de Dios antes que entregar eso. Y es un error, porque usted lo que tiene es que seguir caminando con el Señor. Y es bueno, Señor, si tú entiendes, pues tú harás. ¿Me entiendes? Pero no te alejes, no te quites. Deja que el Señor es el que va a hacer la obra. ¿Me entiende? ¿En qué cosas sí tiene que haber urgencia? En cuanto al pecado. Yo siempre lo he dicho. Lo que es pecado, arrepentimiento inmediato y se acabó la crisis. Y vas a caer en tiempo con el Señor rápido, porque el Señor, ahí sí que es verdad. Dios con el pecado nada que ver, porque el pecado nos aleja de Dios. Y necesitamos estar cerca de Dios todo el tiempo. Entonces, si es pecado y estás claro que estás en pecado, hoy mismo tú puedes terminar con esta situación donde tú no tienes paz, porque el Espíritu Santo te va a seguir convenciendo de que estás mal y no vas a tener paz. Bueno, pues sigue tomando pastillas, porque es que no va a haber manera. El Espíritu Santo va a seguir convenciéndote de que estás mal. Y por eso nos sentimos angustiados, nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos pecado. Y el remedio para el pecado es arrepentimiento, apartarnos del mal. Y la palabra dice que Dios nos perdona y la paz nos es devuelta. Porque eso pasó en la vida de David y en la vida de todos nosotros. Así que si es cuestión de pecado, esa situación la puedes resolver hoy. Amén. Simplemente dile, Señor, reconozco que he pecado. Y llámale nombre y apellido al pecado, ¿me entiendes? No le entres con general. No, esto fue perdóname. Y hoy te reconcilias con Dios. Y yo te aseguro que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir a tu vida. Y vas a empezar a orar. Vas a empezar a sentir nuevamente esa presencia hermosa. Vas a poder comprender la Biblia. Esas bendiciones hermosas que tenemos cuando vivimos en paz con Dios. Si es poda, si es que Dios está tratando y pidiéndote áreas en tu vida que hay que ir quitando porque te detienen. Tal vez, mire, amistades que no te convienen. Lugares que frecuentas que no te convienen. ¿Me entiendes? Tal vez información que accesas que no te hace bien. No sé, por cualquier área que tú sabes bien que eso
no te ayuda en tu crecimiento espiritual, pero que son para ti prioridades, porque tienen que ver con tu yo, ¿me entendiste? Con tu yo, cosas que a ti te gustan y que el Espíritu Santo te está diciendo, no lo hagas, no vayas aquí, no hagas esto, es que a mí me gusta, ¿me entiendes? Tenemos dos opciones: obedecemos, somos sensibles al Espíritu Santo, si no va a venir el hortelano con una clase de tijera y ya usted sabe, va a provocar un buen corte y nos va a doler. Nos va a doler. Así que si oyes hoy la voz del Señor y te está diciendo, no hagas eso, mi amor, deja de hacer esto, o haz esto, pero hay prioridades en tu vida que son más importantes. Decisiones. Hay una que estamos muy conscientes que son prioridades que impiden el crecimiento espiritual. ¿Ves? Entonces, en ese caminar diario estamos constantemente entre la disciplina y la poda. No sé en cuál tú estás hoy, pero es muy importante que podamos diferenciar los dos conceptos. En la próxima clase vamos a estar viendo a través de la palabra qué áreas específicamente Dios poda, por dónde es que comienza por lo general y cómo se va acercando. Él empieza casi siempre, para darte un adelanto, de lo más general, de lo más lejos a tu corazón a lo más cercano. ¿Ves? Va quitando como cositas aquí y allá aisladas que no duelen tanto, ¿me entiendes? Y nos va acercando un poquito más a procesos de más santificación. Es una belleza esta clase, así que te invito a que estés pendiente a la próxima clase que Dios mediante vamos a tener la semana próxima, donde vamos a ir aprendiendo a identificar en qué área específicamente Dios está tratando con mi vida, para que la puedas identificar con mayor certeza y así puedas comprender lo que Dios te está pidiendo en este tiempo, y si es poda, simplemente acepta el trato de santificación de Dios en tu vida en humildad, confianza y gratitud, y estés en paz de que no es pecado y te mantengas en esa comunión con el Señor. Y si por otro lado es un proceso de corrección y de aloncito de oreja, la palabra es clara. Si hemos pecado, abogado tenemos. Nos arrepentimos, nos apartamos de ese pecado, inmediatamente la paz viene a nuestro corazón. Bueno, mis amores, espero que esta información te haya ubicado un poquito mejor en el proceso que tal vez estés atravesando y haya confusión. Haz el ejercicio, te va a ayudar mucho, y si tienes alguna duda, pues lo puedes compartir y nosotros pues procuraremos ayudarte a clarificarlo para que puedas avanzar en la gracia del Señor. Bueno, que Dios me los bendiga. Oro para que Dios les ayude, les bendiga, puedan seguir avanzando con la ayuda del Señor, que puedan identificar el trato de Dios en su vida, y por siempre jamás dudemos de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que Dios los guarde.